El aguante, como todos los meses, de estos seminarios que hacemos desde Noble. Y hoy hemos superado cualquier previsión. ¿Saben cuántos inscritos tenemos para este webinar? Casi 1.500. Tenemos que habilitar YouTube. En este momento somos casi 490 personas en red. Y esto marca un poco la importancia de este tema. Voy a comenzar a grabar y Recording in progress. empezamos. Desde el 8 de octubre tenemos una ley de calidad y seguridad sanitaria, la ley Nicolás. Es la primera ley de su tipo en la región, en Latinoamérica, y probablemente una de las primeras en el mundo. Hay leyes de calidad en Estados Unidos, en Italia, pero no tan específicas de seguridad. Y cuando uno ve este título, inmediatamente le llama la atención varias cosas. Primero, la cantidad de leyes que tenemos. 27.797 leyes. Por supuesto que hay muchísimas leyes que nadie cumple. Por supuesto que las cosas no se cambian por ley, se cambian por cambio de costumbres, de hábitos, de cultura. Pero las leyes muchas veces sirven como incentivo importante, como facilitadores externos para que las cosas se cumplan. Y esto los médicos, fundamentalmente los médicos, en un modelo tan médico hegemónico, deberíamos reflexionar, porque muchas veces nuestra incapacidad para autorregularnos determina que sea el Congreso el que nos tiene que regular. Pasó con la historia clínica, pasó con el consentimiento. Años solicitando mejorar la calidad de la documentación, años solicitando mejorar el proceso de consentimiento, hasta que tuvo que venir una ley de derecho del paciente para establecer esto. Pasó con el parto humanizado, años de malos tratos obstétricos que tuvieron que terminar en una ley. Y así podríamos citar. O sea, es una primera reflexión que quiero hacer, ¿no? Nuestra incapacidad para autorregularnos determina que muchas veces te regulen de afuera. Lo segundo que quiero remarcar de este título es que decimos ley de calidad y seguridad sanitaria. No decimos ley de seguridad del paciente. Porque claramente la ley, como vamos a ver, contempla el bienestar ocupacional de los trabajadores de la salud, de los médicos, personal de salud, como precondición para la seguridad del paciente. No puede haber seguridad de los pacientes que atendemos sobre la base de la inseguridad física, psicológica, económica, laboral del personal de salud. Y esto está contemplado en esta ley. Por ahí pasó un poco desapercibido. El tercer punto que quiero hablar es que tiene un nombre propio esta ley. Se llama Ley Nicolás. En general, las leyes que tienen nombre propio responden a personas que han sufrido mucho, que han sido víctimas de alguna situación y que de alguna manera se organiza para que la sociedad en su conjunto le dé una solución a su problema. Pasó con la ley Justina, una niña que murió esperando un trasplante. Pasó con la ley Micaela, de violencia de género, o la ley Joana, de violencia obstétrica. Así que la agenda de hoy es una agenda, básicamente va a ser un poco distinto a mis webinars. O sea, vamos a limitarnos a presentar la ley que mucha gente desconoce. Vamos a hablar, y me parece importante tomarnos nuestro tiempo para entender el recorrido que tuvo esta ley, que tuvo una maduración de 5 años, ¿no? No fue poco, no fue una ley que surgió de la noche a la mañana. Vamos a presentar la estructura del articulado, y más que ir recitando capítulo por capítulo, yo voy a destacar las implicancias que esta ley tiene, primero para los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, todos los profesionales, las implicancias que tiene para las clínicas, sanatorios, hospitales públicos y privados, porque la ley aplica tanto al sector público como al privado. ¿Cuáles van a ser las implicancias que van a tener la autoridad de aplicación, los entes matriculadores? Y después el gran interrogante. Nosotros, cuando lanzamos este webinar, pedimos que nos hicieran preguntas, enviamos la ley y me llegaron más de 20 páginas de preguntas. Muchas son muy difíciles de responder y yo no tengo las respuestas. Así que empezamos con el recorrido de la ley. Pero antes de hablar de la ley, yo les quiero presentar a Nicolás. Me parece importante el hecho de que esté Nicolás humanizando esta ley.
¿Quién era Nicolás? Nicolás era un chico de 24 años, lleno de amigos, familiero, deportista, sano, campeón de jiu-jitsu, me cuesta decirlo, timonel. Se acababa de recibir de martillero público, había abierto su primera inmobiliaria en Villa Gesell, Pinamar, en esa zona, lleno de proyectos y de vida, realmente. Una mañana, Nicolás, que vivía con su mamá, comenzó con un fuerte dolor de cabeza. No era una persona que tuviera dolores de cabeza seguido. Algo estaba pasando, una cefalea demasiado grande, una contractura en la base del cráneo, decía él, muy importante. La mamá llama a un médico de confianza de muchos años, quien le diagnostica, no, es un deportista, hablando de su cuatriciclo, contractura muscular, y le receta, como haríamos probablemente cualquiera de nosotros en ese primer momento, diclofenac, un miedo relajante. Por la noche seguía con un dolor muy intenso. Gabriela Covelli, que es la mamá, estaba muy preocupada. No era normal que tuviera ese dolor. Atender a los familiares, qué importante todo esto. Y dice, no, quiero que lo vuelvas a ver. El médico, esto era un día de elecciones, era un día de elecciones en 2017, un domingo de elecciones, ¿no? O sea, con toda la dificultad, Pinamar, Villa Gesell no es Buenos Aires, no es Capital Federal, no es Córdoba, no es Rosario. La gente fue a la clínica, lo revisó, lo volvió no encontró ningún signo alarmante, tenía una contractura muy importante. Quedó anclado en su diagnóstico, dijo, bueno, contractura muscular, pero le vamos a pasar un suerito con diclofenac y diazepam. Volvió a la casa Nicolás y a la mañana siguiente la mamá Gabriela seguía preocupada. Dice, esto no es normal, nunca tuvo contractura. Él ha hecho deporte, artes marciales, timonel, nunca tuvo contracturas. Entonces, aumentamos la intensidad del cuidado. Vamos a darle diazepam, entonces, mi relajante más importante, y vamos a derivar kinesiología para que haga algunos masajes. Ya entre ese mismo día, a la mañana y a la tarde, ya el cuadro empezaba a cambiar, ¿no? Empezó con fiebre, con leucocitosis, con 20.700 blancos. La mamá dice, quiero que le hagas una tomografía. Se logró hacer una tomografía en Pinamar, revelaba una sinusitis no mayor esfenoidal. Los mismos médicos que estaban ahí viendo la tomografía, el mismo director del hospital sugirió, che, ¿no están haciendo un síndrome meningio? ¿No tendríamos que punzarlo? La mamá pedía incluso punzarlo. Son los exagerados, ¿no? Entonces vamos a hacer una interconsulta con un neurólogo a ver qué opina. Ya esa tarde, Nicolás entró en coma, con un cuadro comatoso, rigidez en tabla, exoftalmos bilateral, trombosis de seno cavernoso. Ya era tarde. Trasladado al hospital de Pinamar, donde Gabriela Covelli, la mamá, refiere que tuvo una atención amorosa por parte de los médicos del hospital, que abrieron sus puertas, que le permitieron estar no solamente a ella, sino a sus amigos, prácticamente velándolo en vida, porque había muy poco para hacer. Finalmente, Nicolás falleció el 2 de noviembre del 2017. A mí me parece importante comentar por una historia. Ustedes saben que todos los que hacemos seguridad del paciente, más allá de tener tasas, tenemos que contar historias, porque las historias movilizan. Fíjense la historia de Nicolás, a dónde llegó. Contemos historias. Porque lamentablemente tengo 30 años en el mundo de los juicios de mala praxis y historias como la de Nicolás, tengo cientos. Cuando uno ve este error diagnóstico, se parece tanto a tantos errores en diagnóstico de infarto, de otras meningitis, que he visto anclaje, sesgo de anclaje, sesgo de confirmación, falta de alerta a la familia, cuando la familia te dice no lo veo bien. Todas cosas que vemos en estos y en otros tantos errores. La verdad que casos como el de Nicolás son los que me han decidido a tener una fuerte convicción a trabajar por la seguridad, en la convicción de que podemos hacerlo mucho mejor. Estoy convencido que podemos hacerlo mucho mejor. Nicolás fue víctima del sistema. Ya ni pienso en el médico, de un sistema que no le pudo dar respuesta. Y el sistema
tiene un compromiso con Nicolás y con todos los cientos de Nicolás de la Argentina y miles y cientos de miles de Nicolás en el mundo. Quería empezar por esto porque me parece importante, porque una cosa fue un error diagnóstico de meningitis y otra cuando uno conoce cómo fue el error. Y acá la vemos a Gabriela Covelli. Yo después les voy a contar un poco a mí mi vida también cambió bastante cuando la conocí, ¿no? Mi visión de muchas cosas. Y ella, en su dolor, en su desesperación, eh, miren la cara de dolor. Yo no he visto nunca una persona con tanta cara de dolor como Gabriela. Es imposible, es verla y que te traspase ese dolor. O sea, no hay ninguna segunda intención. Es imposible ver que ella no actúa con absoluta honestidad. Y armó un grupo de gente que era como ella, que había vivido situaciones similares y fundó una ONG por la vida, por la salud, por vos, por mí, por todos. Toda esta gente, y yo he tenido la posibilidad de hablar con muchas de estas historias, y son todas muy similares. Por supuesto, hay de todo en un grupo tan heterogéneo, pero el dolor es el común denominador y la necesidad de respuestas. Y por supuesto, la bronca, la impotencia. ¿Quién puede criticar el primer anteproyecto que presentó Gabriela Covelli? ¿Alguien se anima a tirar una piedra? Quiero que se pongan en el lugar de esos padres, de esas madres, de esos hermanos que se sintieron solos, que se sintieron que el sistema los abandonó. Es atávico, uno quiere juicio y castigo. Es tan atávico como el ser humano. Desde la antigua Babilonia, los médicos que se equivocaban les cortaban las manos. Tardó mucho la humanidad en cambiar esta visión. Y cuando yo vi el primer anteproyecto que presentó Gabriela, es abogada, estuvo asesorada, presentó un proyecto, era un proyecto tendiente a sacar a los malos médicos del medio. Su objetivo no era poner a todos los médicos presos, sino diferenciar entre la gente groseramente negligente, con desidia, y los que no lo eran. Pero cuando uno ve este primer proyecto de ley, yo la primera vez que lo vi fue en el diario. Estábamos viendo recién, a mí me llamó mucho la atención y me metí, pero no pude en ese momento ver mucho más de lo que te decían los diarios, ¿no? Cuando después pude ver el anteproyecto, no era exactamente como te decían los diarios, pero básicamente era un proyecto punitivo, sí, sí. ¿Qué buscaba el grupo? ¿Qué buscaba? Básicamente quería crear el tipo penal de mala praxis médica para las actuaciones temerarias, no para las malas praxis en general, ¿no? Quería crear un tipo penal agravado específico para profesionales que actuaran con negligencia extrema. Y en ese anteproyecto se llamaba culpa inequívocamente temeraria para médicos que actuaran de manera grosera, desaprensiva o injustificable. Buscaba incluso, para estos casos de culpa inequívocamente temeraria, podemos discutir después quién iba a calificar lo inequívoco y lo temerario, que los médicos pudieran incluso tener prisión efectiva, inhabilitación de por vida. También proponía este proyecto la suspensión preventiva de la matrícula de médicos demandados, ¿no? Pero no para todos los casos, como una medida cautelar aplicable durante el proceso penal en casos de esta figura de temeridad inexcusable, para habilitar a los jueces a la suspensión de la matrícula durante el proceso penal, en casos de temeridad, no en todos los casos de médicos acusados de mala praxis. También este punto fue confundido porque la creación de un registro de médicos imputados, cuando uno ve el primer anteproyecto, no era que todo médico que tuviera una denuncia por mala praxis tuviera que ser denunciado al REFEPS. No era así. Lo que buscaba era que los médicos que ya estuvieran inhabilitados se cruzara bien la información, ¿no? Que cada vez que hubiera una denuncia penal tuviera que la autoridad judicial tenía que ver al REFEP, el Registro Federal de Profesionales de Salud, si había algún tipo de denuncia. Después se buscar historias clínicas informatizadas, historias clínicas encriptadas, inmodificables.
la búsqueda era que no se dibujaran muchas historias. Hay dibujos en las historias, todavía cada vez menos, pero se dibujan muchas veces las historias. Se privilegia la defensa de las organizaciones versus, versus la verdad. Y esto que se dice asistencia económica directa para las víctimas y familiares que apareció yo no lo vi en el anteproyecto. Pero claramente, miren, yo quiero tomar una postura que comprenda también a los buenos médicos, porque también es la que tiene el grupo que lidera Gabriela. Yo a lo largo de estos 30 años he visto de todo. He visto mucho sufrimiento, siempre lo digo, sufrimiento por parte de víctimas de eventos que podrían haberse evitado, también sufrimiento por parte de buenos médicos, de buenos profesionales que se ven involucrados a veces en un juicio, a veces por un error que produjo un daño grave, que tienen un calvario por delante. He visto malos médicos con buenos abogados. He visto todo. He visto todo. Y la verdad es que cuando yo vi este primer proyecto, mi sensación, este primer proyecto, imagínense todos los médicos, la corporación médica en general, saltó a la yugular, ¿no? O sea, se publicaron cartas en los diarios diciendo que era un retroceso. Por supuesto, como hacemos los médicos, victimizándonos, la situación que es real, que está precarizado, que ganamos poco, etcétera, que la medicina defensiva, todo lo que fuere, ¿no? Pero la realidad es que cuando yo vi esto, dije, bueno, yo valido la lucha de las personas, porque ¿quién se puede meter en esa piel, no? Por querer un castigo y que los malos médicos salgan, etcétera. Pero siempre dije, ay, qué oportunidad que hay para tomar este dolor y a partir de ese dolor construir algo, como todos ustedes los que hacen seguridad del paciente conocen la historia de Josie King en los Estados Unidos, conocen la historia de Julia Limo en Brasil, la bailarina que murió y que sus padres colaboran con el hospital para mejorar. Dije, no nos quedemos en esto, qué ganas tengo de poder hacer algo distinto, ¿no? Todavía no me involucraba, no conocía a Gabriela Covelli ni a su grupo, hasta que aparece en escena esta señora, porque Gabriela iba con su carpetita, fatigó oficinas públicas, fatigó legisladores, fatigó un montón de cosas con su proyecto y rebotaba permanentemente. Miren, si se tuviera que hacer una película de esto, este sería Brad Pitt, Matt Damon, el diputado Ketlas. Lo conozco a partir de todo esto, hace ya 5 años, un ejemplo de lo que debería ser un diputado, ¿no? O sea, una buena persona que busca consensos y Ketlas lo cuenta muy bien. Él estaba haciendo campaña en 2019 para ser elegido como diputado por la provincia de Buenos Aires y estaba por la zona de Pinamar, porque él es de ahí, es de la provincia. Y el intendente de Pinamar le dice, Ketlas, Fabio, también radical, le dice, mira, hay una mujer que está con su carpeta, que tiene un proyecto, que te lo quiere mostrar. Le dice, Fabio siempre dice, yo estoy en campaña, pero te pido por favor que la recibas. Y Fabio, en el furor de gente que está en político en campaña, imagínense, la recibe a Gabriela. Y él comenta que eso le pasó un poco lo mismo que yo les voy a contar. Cuando la conoces a Gabriela, se te alteran muchas cosas, ¿no? O sea, te replanteas muchas cosas. Y él se sintió, a partir de ahí, impulsada a ayudar. Y claro, radical dice, yo no sé de esto, ¿no? Él es urbanista, no formaba parte ni siquiera de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pero fue a los referentes de salud de su partido, entre ellos Rubinstein, ex secretario, ministro de Salud, estamos hablando del año 2019, y dice, tengo este proyecto, y Rubinstein le dice, pero vos sabés que esto de la seguridad del paciente no es un tema menor, es un tema que se viene trabajando en el mundo desde hace muchísimos años, a partir del informe de redes humanos, a partir de una serie de cosas. Hay mucha gente en el país que está trabajando. Hay un observatorio que está trabajando en esto. Y fue así como conocí como miembro del Observatorio Argentino de Seguridad del Paciente a Ketlas. Y
parte de ese observatorio estaba constituido por profesionales enormes de la seguridad del paciente del país. Ese grupo estaba compuesto, entre otros, por Ezequiel García Elorrio, actual presidente de la Sociedad Internacional de Calidad, ISCUA, por Viviana Rodríguez, médica infectóloga reconocidísima, investigadora del IEX, del Instituto de Investigación de Efectividad Clínica, Ariel Palacios, muy conocido seguramente por todos, uno de los consultores en seguridad más importantes, en ese momento en la OPS, hoy un líder latinoamericano que conoce la realidad de muchísimos países. El doctor Julio Ravioli, uno de los forenses más importantes de la Argentina, el doctor Adolfo Tamini, un penalista especialista en redacción de leyes, Inés Suárez Sanzorena, del IEX. Mucha de esta gente había trabajado fuerte junto con otros profesionales del sector público y privado, entre otras cosas, en el 2019 para publicar por primera vez las 9 líneas de acción de seguridad del paciente, que después fue muy enriquecida por la autoevaluación, el manual de la Dirección Nacional de Calidad. Bueno, este grupo, todo ad honorem, todos con gente de colaborar, toda gente del palo de la seguridad del paciente y con ganas de mejorar, nos reuníamos con Ketlas. 12 reuniones de más de 2 horas y media cada una durante los martes, recuerdo, a las 8 de la mañana. Es muy difícil conseguir consenso técnico. Después vamos a hablar de consenso político porque discutíamos un montón. A mí no me gustaban algunas definiciones, pero esa definición se contraponía con lo que decía el Código Penal, y entonces había que buscar otra cosa, que esto no va a pasar. Ketlas se juntaba con este pequeño grupo. Es muy difícil redactar entre muchos, ¿eh? Por eso una asamblea redactando una ley es muy difícil. Si entre este pequeño grupo nos peleábamos y discutíamos a morir, no me quiero imaginar si esto lo abrimos. Corregir siempre es más fácil que escribir, por supuesto. Entonces, Fabio se juntaba con nosotros y después tenía su encuentro con el grupo de Gabriela, con las víctimas. Él cuenta que era muy impresionante, ¿no? Muy impresionante porque en los Zooms aparecía la cara del familiar dañado, del familiar. Hay que estar en una pantalla con 400 caras que nos están interpelando buscando soluciones. En este marco tuve la oportunidad, gracias a Ezequiel García Elorrio, de conocer a Gabriela Covelli en unas jornadas del Foro de Calidad y Seguridad de Mar del Plata. Recuerdo que nos encontramos en un café muy cerca del Hospital Privado de Comunidad. Y claro, imagínense el recelo de Gabriela hacia mí, médico, de una compañía de seguros, que defiende médicos. Con lo cual, lo primero que me llamó la atención era el dolor. Es imposible, es difícil de expresarlo en palabras, pero te atraviesa, la verdad que te atraviesa. Yo le conté, mirá, yo no estoy para defender lo indefendible, en una compañía de seguros está para pagar lo que hay que pagar, trabajamos en seguridad, trabajamos para que todo lo que aprendemos se vuelque en programas de prevención, es nuestro compromiso. Entonces ella me mira y me dice, sí, todos los que ustedes que trabajan en seguridad hablan de sistemas, de que el médico es víctima de un sistema, no hablan de mala praxis. Bueno, hablamos, la mala praxis está tipificada. Entonces me mira a los ojos y me dice, vea, Víctor, a veces entonces no nos tuteábamos. Dígame si no hay... ¿Cuántos médicos hay en Argentina? Bueno, matriculados le dije 180.000 médicos, pongamos que habrá 170.000, 160.000 en actividad. Y entonces ella me miró y me dijo, concédame un 1% de malos médicos, de gente que no debería estar trabajando. Por incompetencia, por falta de formación, por desidia, por adicciones, por lo que fuere. Deme un 1%, un 1%. Probablemente sea más, pero le tuve que conceder un 1%. Y ahí me dijo y me mató. Un 1%, doctor, son 1.800 personas dando vuelta por ahí, atendiendo pacientes. Y ustedes, como comunidad médica, ¿qué han hecho para aislar a esta gente y que no estén frente a pacientes como Nicolás? Y después me miró y me dijo, doctor, dígame si no es cierto que un paciente que está con sentencia penal firme, inhabilitado en un distrito, no aparece después en Chubut, en Río Negro,
en Ushuaia trabajando. Y conozco casos, le tuve que decir, es cierto. Entonces, por eso es que es necesaria esta ley, porque ustedes no se autodepuran. Y claramente comenzamos a trabajar en la redacción de un nuevo proyecto. Este proyecto pasó por una ronda de consultas monstruosa. ¿Eh? Pasó por el tamiz de los colegios médicos, pasó por el tamiz de la Academia Nacional de Medicina, fue consensuada con el Grupo de Dirección de Calidad y de Seguridad del Ministerio de Salud de la Nación, asociaciones de clínicas, asociaciones gremiales, de todo tipo, de todo tipo. Y por supuesto se escucharon muchas de las voces preocupadas, ¿no?, de los médicos, pensando que esto podía desencadenar un aumento de la medicina defensiva, una caza de brujas. Finalmente, yo les quiero decir que para poder proyecto que se presentó finalmente en la Cámara de Diputados en un lindo acto, ahí vemos a Gabriela, a Viviana Rodríguez, a académico. Las madres se dieron mucho, las madres, digo las madres, los hermanos, las víctimas, entregaron un brazo para que esta ley saliera. Porque entendiendo, y acá hubo sí mucha oposición de los colegios médicos, usar una ley que tuviera un componente punitivo. Y esta bandera era muy importante para este grupo. Reitero que era para los actos temerarios. Y bajaron esa bandera para que la ley pudiera pasar. O sea, eliminaron todo componente punitivo de la ley. Si ustedes revisan la ley, no hay ninguno, cero componente punitivo de castigo, de aumento de penas, de inhabilitación de matrícula, de todas las cosas que había en la ley o en el anteproyecto original. Y esto es una cosa que hay que reconocerle fundamentalmente al liderazgo de Gabriela Covelli y de su grupo y de cómo hizo el chip. Yo recuerdo haberle enviado incluso videos a Gabriela Covelli, a Gabriela de Josie King, para que viera la potencialidad de lo que podía ser, de lo que podíamos transformar. Y acá quiero hacer un homenaje también al grupo de la Red Federal de Calidad y Seguridad que tanto trabajaba, porque este proyecto es el que yo conozco, pero había otra gente trabajando fuertísimo. Fundamentalmente quiero reconocer al grupo del Hospital Posadas, que trabajaba y que tenía su proyecto también, que se consensuó y que agregó cosas y que enriqueció. Porque una vez que entró a diputados el proyecto, Mónica Fein, que era la presidenta del plenario de salud, de la Comisión de Salud de Diputados, dijo, esto no puede avanzar si no hay consenso absoluto. Y ahí está el rol de la diputada Macha del Frente de Todos. Y se consiguió un consenso absoluto. Este grupo enriqueció muchísimo porque es cierto, muchos de los que veníamos trabajando veníamos del sector privado y le agregó todo el componente del trabajo de la Red Federal de Calidad, de gente que tiene una visión de salud pública mucho más amplia por ahí de la que podíamos tener nosotros que veníamos del sector privado. Y esto le dio un enorme consenso y esto fue aprobado por las comisiones de salud, de legislación general, de presupuesto. Y finalmente se trató en el recinto. Y fíjense, hay una historia con esto, ¿no? Ese mismo día que tuvo media sanción de diputados, donde votaron 150 diputados con una mayoría abrumadora, 149 votos afirmativos y una sola abstención, ese mismo día este proyecto de ley perdía estado parlamentario. Y hay una historia, una anécdota que cuenta el diputado Quetlas, muy interesante, porque es prácticamente la única vez en la historia del Congreso que se votó una ley en el día de jura de los diputados. Fíjense, 7 de diciembre, asumían los nuevos diputados. Entonces, Quetlas, que es el Brad Pitt de la película, el héroe, creo yo sinceramente, pregunta a Cecilia Moró, presidenta de la Cámara, dice, ¿alguna vez se votó una ley? ¿Esto es una sesión? Sí, es una sesión. ¿Y alguna vez? No, nunca se votó. Entonces, ¿podemos votar esta ley que pierde estado parlamentario? Y ahí Cecilia Moró le dijo, sí, con una condición, con dos condiciones. Primero tenés que conseguir el acuerdo de todos los bloques para tratarlo,
Y segunda condición, no vas a hablar. Esto para un diputado que ha trabajado 2 años en la redacción de una ley, no poder estar ahí para defenderla es terrible. Y ahí Ketlas, con el apoyo de de todas las bancadas, y la ley salió. Y, y finalmente fue, después entró en el Senado, y ahí entramos en otra tónica, ¿no? Porque en el Senado esto quedó dormida en el Senado, porque fíjense que durante todo el año 2024 y gran parte del año 2025 fue una enorme lucha para que esto se tratara en el Senado. Y esto no se lograría, pero claro, el grupo, por vos, por mí, por todos, por la vida y la salud, tomó fuerza. Ya no estaban solos. En este Día de la Seguridad del Paciente de 2024 se hizo este lindo acto frente al Congreso, un acto por la vida realmente, donde cada cartelito naranja es un paciente víctima de algún error médico, y cada cartel blanco es el de un profesional comprometido a que las cosas cambien. Con el naranja de la seguridad, siempre por delante. Y finalmente, recién en el 24 de septiembre de 2024, se presenta en el Senado, ¿no? Ahí estuvimos junto a Ariela, a Viviana, a Claudio Ortiz, que de la Dirección de Calidad había trabajado tanto defendiendo este proyecto, y ahí habló Gabriela, frente a todos los senadores. Le contó esta historia que yo les conté de Nicolás, le contó de los buenos y malos médicos, de la empatía, de la compasión. Y yo quiero que nos tomemos 1 minuto y medio. Ella habló como 15, 20 minutos, pero traje 1 minuto para que la escuchemos a Gabriela lo que decía ese día. Así que en una misma historia de dolor puedo contarles las 2 caras de una misma moneda. Un profesional que no merece llamarse médico y muchos profesionales que demuestran ser médicos de excelencia. Cuando Nico murió, es verdad que inicié un juicio penal. No inicié un juicio de daños y perjuicios porque la vida de mi hijo no tiene precio, tiene valor, y no hay plata que me pague esta pérdida. Pero también pensé en ese momento que el amor de Nicolás era tan grande, tan inmenso, que no merecía solo un juicio. Así que empecé esta lucha. Primero me pregunté, ¿por qué a Nico? ¿Por qué a él? Y empecé a buscar en internet y encontré que no era solo a él, que había muchos. Y así me encontré con algunos de mis compañeros de la ONG que están hoy acá, en donde me enteré que había muerto Amparito, de 2 años, que había muerto Lili, que habían muerto bebés jóvenes. Entonces no era solo Nicolás, y decidí que si no lo había visto antes, si mis ojos no habían podido ver esta realidad antes, encontrar en esto un para qué, para que no le vuelva a pasar a nadie. Bueno, podríamos seguir escuchando a la Gabriela. Fíjense, tardó 1 año casi, y a punto, esto se tenía que tratar en un plenario, en el recinto, en el Senado, y recién, gracias al impulso enorme de la senadora Terenzi de Chubut, esto pudo tratarse finalmente y ser aprobado también de manera abrumadora en el Senado, fíjense, por 69 votos afirmativos y 1 solo negativo, ¿no? O sea, es una ley. Yo quería recorrer quería mostrarles este camino, ¿no? Porque a mí me cambió muchas cosas, me significó entender cómo se hace una ley. Por supuesto, las cosas no se cambian por ley, pero hay que entender de dónde sale. Finalmente, la ley Nicolás fue publicada en el Boletín Oficial. Ustedes, junto con el material de esta grabación y el PDF, van a tener la ley para que puedan verla. Esta ley entra en vigencia a partir de la sanción en 180 días, creo que es el 6-7 de abril. Entra en vigencia, esté reglamentada o no esté reglamentada. Es una cosa que tenemos que tener en claro. De ahí la importancia de reglamentarla, porque si entra en vigencia sin que esté reglamentada, los jueces pueden hacer interpretaciones libres de la ley, y es muy importante tener una reglamentación que afine muchos conceptos y muchas cosas que podremos después
debatir. La reglamentación va a ser importante. Y uno dice, bueno, también es cierto que cada provincia tiene que adherir. Yo descuento, ya Chubut fue la primera que adhirió, del impulso de la senadora Terenzi, pero yo descuento que las provincias van a adherir. No veo forma de que no adhieran. Y hoy yo dije que tenemos que estar orgullosos, ¿no? Porque es la primera ley en Latinoamérica de seguridad del paciente. Gabriela, su gente, ha marcado un camino. Y esto está en línea con lo que nos pide el Plan de Acción Mundial. Ustedes saben que estamos viviendo, por declaración de asamblea de la Organización Mundial de la Salud, estamos viviendo la década de la seguridad del paciente. Hay un plan estratégico 2021-2030 con 7 objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico se abre en 5 tácticas. Y el objetivo número 1 es hacer que el cero daño como mentalidad sea un compromiso de todos. Y esta misma ley, este mismo objetivo de la OMS nos pide específicamente leyes que apoyen y protejan a pacientes y a trabajadores. Es un pedido explícito de la Organización Mundial de la Salud, que nos pide también tener políticas, estrategias, planes de implementación, recursos movilizados, que la regulación, la acreditación, la inspección, todas estas cosas estén contemplados. Y tendríamos que estar orgullosos de que hemos respondido a este mandato, con el consenso, con la discusión lógica, con los distintos puntos de vista. Todos se dieron un poco. Cuando una ley incomoda tanto a tanta gente es porque probablemente sea equilibrada. Probablemente las víctimas no era la ley que querían, probablemente los médicos tampoco sea la ley que queríamos, pero es una ley. Y vamos a presentarla rápidamente. Se lee, es muy clara la ley, habrá que ver cómo se implementa, ¿no? La ley está articulada en 8 capítulos con 37 artículos y distintos incisos que básicamente hablan de todas estas cosas, ¿no? Primero hay todo un concepto de definiciones, de objetivos, para qué es esta ley. Después, fíjense, características mínimas. Esto va a poner bastante presión, ¿eh? Y va a ser un tema de discusión porque te pone como características. Después la ley te abre un poco, y lo vamos a ver al final, atendiendo a las especificidades de cada caso, que habrá que ver cómo se interpreta, recogiendo el guante de otros pedidos en el mundo de empezar a generar sistemas de reporte y aprendizaje, genera un registro único de eventos centinela, confidenciales, para que se estudie, lo vamos a ver en un rato, respondiendo al pedido de las víctimas, un registro unificado de sanciones e inhabilitaciones. Un punto que seguramente vamos a discutir, la verificación de la aptitud profesional de los equipos de salud, capacitación de los equipos, discusión sobre la autoridad y finalmente disposiciones finales. Yo no voy a leer el articulado uno por uno, sino que me voy a remitir a las implicancias que tiene y voy a remitirme al artículo para que cuando ustedes tengan la ley, si no la tienen en la mano, puedan ir a ese inciso, ese capítulo y vean que efectivamente está tratado ahí. Entonces, vamos al primer punto. Ustedes saben que el tema de las definiciones, si me preguntan a mí, no son las definiciones que utilizamos en el mundo de la seguridad, ni siquiera son las definiciones de la taxonomía OMS, pero ahí hubo una discusión enorme porque, bueno, uno proponía una definición de seguridad del paciente, que es la definición de la OMS, pero esto se contrapone y tiene implicancia en el Código Penal, bueno, termina siendo definiciones, pero por lo menos fíjense los temas. Yo les pido que no se contenten tanto en la definición, sino en los temas, que una ley que te pone la seguridad del paciente como cláusula, la importancia de la seguridad, de tener estructuras, procesos que busquen la prevención, la reducción de daños. Incorpora el concepto de pacientes y familias como socios activos. Una ley que habla de coproducción. Una ley que habla de cultura justa, de saber diferenciar entre un error, más allá del resultado, por naturaleza involuntario, de un acto inseguro, de un acto temerario, groseramente negligente, que empieza a meterse en esa taxonomía que ni siquiera los que hacemos seguridad del paciente nos ponemos de acuerdo. Evento adverso evitable, incidente, no evitable, evitable. El evento adverso no evitable básicamente son las complicaciones inherentes a cualquier cosa. Evento adverso evitable
Y acá podemos discutir 1000 años, porque claro, evitable siempre con el diario del lunes, siempre es evitable, es contrafáctico nuestro análisis. Pero habla de eventos centinela, habla, fíjense, lo avanzado, habla de prevención cuaternaria, del daño que estamos produciendo a muchos pacientes por estudios que no necesitaban y que son un exceso de tratamiento. Esto es realmente importante de la ley. Poner este tema en el centro a mí me parece importante. Y los objetivos de la ley, bueno, uno cuando dice, bueno, es una ley que no es muy operativa, habrá que ver, pero una ley que busca que se desarrolle realmente en los hospitales, en los centros de atención, una cultura, como es la aviación, una cultura donde la seguridad forme parte de lo que somos, de nuestro ADN. La seguridad no sea un resultado, sea una forma de encarar la atención médica. Habla del modelo de cultura justa. Ustedes saben que el modelo de cultura justa, lo podemos discutir después en el debate, diferencia claramente lo que es un error. En un error no hay una decisión de voluntad. Uno no decide equivocarse, uno se equivoca porque le faltan conocimientos, porque le faltan habilidades, porque tiene sesgos, porque está cansado, porque se distrae. Distinto es el acto inseguro, donde uno por ahí no cumple una norma, pero ojo, que en el distinto es un acto absolutamente temerario. Seguimos teniendo en Argentina anestesia simultánea, por ejemplo. Seguimos teniendo en Argentina gente que abandona el quirófano, por ejemplo. Seguimos teniendo en Argentina gente que se equivoca y que miente descaradamente. Estas cosas existen. Entonces, hay que diferenciarlo. Ahora bien, en el papel es sencillo, pero la diferenciación entre acto inseguro y error, no tanto con el acto groseramente negligente, que es más difuso de lo que parece, porque generalmente la gente que se embarca en no cumplir con un determinado protocolo, lo que sea, lo hace queriendo ser eficiente, sacar el trabajo, no piensa, no tiene concepción del riesgo. La ley busca implementar aprendizaje sistémico, aprender como sistema. El aprendizaje individual, el qué, no alcanza. No basta con tener buenos solistas, buenos violinistas, buenos tecladistas, buenos vientos. Digamos, la orquesta tiene que funcionar y el aprender del cómo es colectivo. Es colectivo. Cuando hablo de sistema es un conjunto de personas, individuos que tienen que trabajar necesariamente en común, junto con tecnología cada vez más compleja y con un propósito común. El propósito no es menor, porque no siempre el propósito de todos los actores del sistema es el mismo. El objetivo de esta ley es mejorar un poco la transparencia. Tenemos un sistema extremadamente opaco. Y esto lo plantearon muy bien los grupos de víctimas, ¿no? O sea, no había antecedentes, no había forma de saber el grado de capacitación de tal o cual profesional. Garantizar, parece mentira que tenga una ley que nos venga a pedir que garanticemos un trato humano y ético. Fíjense el próximo punto, ¿no? Jerarquizar y proteger al equipo de salud. Por eso es una ley de seguridad sanitaria, seguridad de las personas. Y el equipo de salud también está contemplado en la ley. Uno podría decir, y algunos escuché algunas críticas, me gustaría que hubiera sido más todavía, pero es un primer paso, es un primer paso. Y incorporar el tema de prevención cuaternaria. Sí, ya hay medicina defensiva, ya hay muchos estudios que se piden. O sea, esto no debiera generar más medicina defensiva como alguno critica, ¿no? Porque ya la hay, la medicina defensiva. La prevención y los métodos a veces agresivos que hacemos para descartar todas las cosas, a veces tienen que ver con eso. Bueno, vamos a ver un poco nos metemos de lleno en las implicancias que tiene esta ley para los médicos y para todos los profesionales de la salud. Y yo no les voy a recitar la ley, sino que les voy a ir diciendo qué artículo corresponde a lo que digo, para que ustedes después puedan chequear en la ley y ir al artículo, dirigirse al artículo y ver que eso está contemplado en ese artículo. El primer punto que pide es, y esto es revolucionario, claramente, ¿no? La verificación periódica de la aptitud y de las condiciones psicofísicas. Ustedes saben que la certificación, estoy hablando de los profesionales de salud, es bastante relajada en Argentina. Es bastante relajada. Por empezar, es voluntaria. Los colegios médicos, las sociedades científicas, es voluntaria. Ahora, bajo esta nueva ley,
va a haber una obligación de verificar periódicamente la aptitud profesional, las competencias profesionales. Y fíjense que las especialidades técnicas, básicamente todas las que requieren de manualidad, un endoscopista, un cirujano, un traumatólogo, todas las especialidades quirúrgicas, un terapista, tendrá que pasar por el simulador. Después vemos cómo lo implementamos, cómo se instrumenta en la reglamentación, pero es muy claro. Ahora bien, los profesionales de salud, los médicos particularmente, nos gusta mucho ir a congresos, capacitarnos, leer, pero no nos gusta que nos evalúen. No nos gusta que nos evalúen. Y esto tiene que cambiar probablemente. Siguiendo otras industrias de altísimo riesgo. Los otros días escuchaba una conferencia de Enrique Piñero, el famoso cineasta, médico, piloto, que hablaba que los pilotos pasan permanentemente por exámenes. Para reverificar esto, llamé a un amigo mío de muchos años del colegio que es piloto de aerolíneas. Y le pregunté, ¿cómo es el tema de la licencia de ustedes? Y me dice, Fabián, una vez por año a nosotros nos toman examen en el simulador. Si no aprobamos el examen, nos revocan la licencia. Esto es así. Cada 6 meses tenemos un simulacro de examen, que no es evaluador, pero igual te ven, para ver cómo venís. O sea, cada 6 meses, eso se llama recurrent. Current es mantenerse corriente, mantenerse actualizado. Una vez por año tienen que pasar por un examen, no por decir, yo operé, yo estoy, no. Un examen. No sé cómo será en medicina, pero digamos, cada 6 meses ellos tienen, vamos a ver capacitaciones, lo vamos a ver en un rato. Bien, durante la ley también se habló mucho el tema de médicos que envejecen, cirujanos que tienen 75, 80 años, y que eventualmente, ¿hasta cuándo se puede? Los pilotos a los 65 los jubilan directamente. Probablemente sería injusto en medicina, pero claramente las capacidades cognitivas, psicomotrices, la vista, no es lo mismo a los 80 años que a los 50 o a los 40. El ser humano tiene límites para eso. Y se planteaban a partir de qué edad, fíjense, y después lo que iba a ser exclusivamente para médicos más grandes, se planteó, ¿y por qué caemos en edadismo, ¿no? Y que hagámoslo para todos. Bueno, finalmente se quedó en esto, ¿no? Certificación obligatoria de las condiciones físicas, no ya la capacidad o la aptitud profesional, sino las condiciones físicas, cómo estás física y cognitivamente y manualmente, o sea, como cuando vos haces un examen de manejo, cada 10 años para todos los profesionales y cada 3 años para los adultos mayores. Y esta revalidación y esta certificación tiene que ser notificada al Registro Federal de Profesionales de la Salud, al REFEPS. Tiene que ser de dominio público. Los pacientes podrán acceder al REFEPS y ver si su médico tiene las certificaciones y las revalidaciones correspondientes. La información va a ser de dominio público y a su vez va a haber interjurisdiccionalidad de las verificaciones. Después vemos quién verifica en la parte de los desafíos, ¿no? Pero para que un paciente, un médico, un profesional de la salud que está certificado en una provincia, le sirva para otro. Interjurisdiccionalidad. Después fíjense, ¿no? La ley establece la obligación de formación continua en temas de calidad y seguridad, temas que no se habla en el grado ni en el posgrado. Yo muchas veces comento que poco hablamos de errores en la formación de grado, ¿no? No existen los errores en la formación del médico. Existen complicaciones. No hablamos de errores. Pero claramente amputar a la pierna equivocada a una persona, pasar vincristina por vía intratecal, o una sobredosis masiva de potasio, o leche por vena, no son complicaciones. Son errores. Y los errores son humanos. Y tenemos que hablar de los errores. Yo particularmente no creo que tenga que haber una materia seguridad del paciente, pero sí en cada materia tener un capítulo de seguridad. Y si sos cirujano, hablar, por supuesto, de fuego en quirófano, de pacientes que se prenden fuego por el triángulo de no manejar bien el triángulo de oxígeno
solución alcohólica y electrobisturí, hablemos de oblitos, hablemos de errores de sitio quirúrgico, hablemos de pérdida de piezas de anatomía patológica, y si estás en farmacología, hablemos de medicamentos de alto riesgo, hablemos de problemas con conexión de catéteres y tubos, hablemos de abreviaturas peligrosas, hablemos de órdenes verbales, hablemos de medicamentos LASA, y si estás en clínica médica, hablemos de sesgos diagnósticos, y así en las distintas especialidades. Le preguntaba a mi amigo piloto, ¿y cómo es el tema de las capacitaciones? Mirá, cada una vez al año nosotros tenemos los recurrent, no ya en el simulador, sino clases teóricas. Y estos recurrent no duran 2 horitas, una semana duran, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Una semana hablando de temas de emergencias, de seguridad, de factores humanos, de trabajo en equipo, de conciencia de situación. Una semana. No se lo descuentan, no lo tienen que pagar. Alguien se los paga. Después se verá cómo se... Una semana por año. Todos los años. Nosotros los que hacemos formación en calidad y seguridad, que la gente pierda 1 hora para ir a capacitarse en seguridad. Entonces, va a haber que tener tiempos protegidos remunerados para garantizar esta capacitación. Por supuesto, incluir estos temas en la residencia. Educación transversal en el grado y en el posgrado. Afortunadamente hay una muy buena guía multidisciplinaria, transversal para todas las profesionales, desarrollado por en la Argentina por la Universidad de El Salvador, que copia, es una traducción de la guía de enseñanza en seguridad del paciente para todas las especialidades médicas, en el grado y en el posgrado. De hecho, la Universidad de El Salvador tiene, Mariana Flichman ha trabajado mucho en el grado. Después tiene todo lo que ver con la comunicación y el registro de esta capacitación. O sea, no solamente te vas a tener que capacitar, sino que esta capacitación va a figurar de alguna manera en el Registro Federal de Profesionales de Salud. Habrá otra solapa, habrá que ver cómo se organiza esta situación. Decíamos que esta ley incorpora todo el tema de cultura justa, ¿no? Te incorpora este modelo. Este modelo hay que entenderlo. Difiere básicamente estas cosas, ¿no? Lo que es un error, lo que es un acto inseguro y lo que es un acto temerario. En el acto inseguro habrá que recoachear el porqué de la norma, ver si que es una cosa que la paciente, ¿por qué no cumplió la norma, no? Porque el hecho de no cumplir la norma es una pregunta muy poco significativa. O sea, el hecho de por qué no se cumple una cosa no te explica qué estaba viendo. Hay que tener el principio de racionalidad local y tener en cuenta siempre, fíjense, una ley que te habla de atender las condiciones de laburo, las condiciones sistémicas. ¿Cuáles son los factores contribuyentes? Las condiciones de la tarea, la dotación de personal, la sobrecarga de trabajo. Y entender que el error es ubicuo, es generalizado, y no equiparar el error con mala praxis. Y te lo dice en la ley, y esto es importante para los médicos. Fomento del aprendizaje, sacar el miedo de la gente, investigación no punitiva de incidentes, que la gente pueda... O sea, el modelo de cultura justa es un modelo que reconoce que la gente se equivoca, que la gente es humana, pero que a su vez cada uno sabe cómo van a jugar sus conductas. Y así como yo puedo llegar a disculpar un error por naturaleza involuntario, así como puedo llegar a entender por qué no cumpliste la norma, yo no voy a perdonar una conducta intencional o gravemente negligente. No necesitábamos una ley para esto. Claramente está en el modelo de cultura justa, la diferenciación. No es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo una persona, más allá del resultado, que se equivocó y pasó leche por vena y el paciente falleció, pero fue un error, que una persona que conscientemente abandona el quirófano. No es lo mismo. Y acá vamos a la parte que a mí me parece importante destacar. Esta ley no es solamente de seguridad sanitaria. Habrá que ver cómo se organiza, acá habrá que ver cómo se financia. Las cosas no son fáciles. Yo estoy lleno de preguntas también de cómo se va a implementar muchas cosas, ¿no? Pero acá es donde la parte de la ley que habla de cuidar a quienes cuidan. Algo que pasa desapercibido muchas veces, pero que es importante. Fíjense en una ley que se preocupa por el marco de trabajo del personal, donde
implícitamente te habla del concepto de segunda víctima, ¿no? Las personas de buena fe, médicos, enfermeros, farmacéuticos, que se equivocan y que a consecuencia de su error un paciente tiene un daño, están devastados también, sufren. Son de alguna manera, si bien a los grupos de víctimas no les gusta, son segundas víctimas, no tan importantes como las primeras, pero sufren un tsunami emocional. ¿Qué va a pasar? Entonces, la ley prevé la contención frente a los impactos emocionales y muchas veces esto tendría que ver con normalizar el apoyo psicológico a las instituciones, que la gente pueda hablar, pueda recibir algún tipo de apoyo, pueda recibir algún tipo de reasignación de tareas mientras procesa el duelo, lo que fuere. Ustedes saben que acaba de publicar un trabajo en un congreso de cardiología que el 64% del personal de salud en la Argentina está con el síndrome del burnout. El burnout es estar quemado por el trabajo, agotamiento físico y emocional, falta de realización personal, despersonalización. Cuando estás despersonalizado entras en una especie de fatiga de compasión. No podés dar porque estás en esta situación. Entonces, claramente la ley, y esto va a ser una carga fuerte para las instituciones, te pide que tengas una dotación de personal suficiente, lo que nos llevará a replantearnos qué entendemos por dotación de personal suficiente. Habrá que ver la reglamentación, porque claramente los convenios colectivos de trabajo probablemente queden atrasados con la pluripatología, con la complejidad de los pacientes. Turnos y horarios que eviten agotamiento físico. En algunos lados podrá aceptarse. Hoy casi todo el mundo avanza hacia guardias de 12 horas. Por supuesto, y la ley lo prevé, habrá que entender las especificidades de cada caso, de cada lugar, de cada profesión, pero la verdad es que nosotros no podemos pretender que gente agotada siga trabajando. Le preguntaba a mi amigo piloto las restricciones que tienen y eso me dice, mira, tenemos todo un decreto que es clarísimo, que no es tan así, depende de si es uno piloto, dos pilotos o tres pilotos, depende de cuántas horas hayas volado esa semana, y una regulación horaria, ¿eh? No pueden trabajar ininterrumpidamente como hacemos los médicos, y tal vez hacemos una guardia de 24 horas, agotados y con enorme discrecionalidad nos vamos a otro lado a hacer otra guardia o operar. La ley también prevé todo lo que es el tipo de protección frente a violencia o intimidaciones, el tema de personal fundamentalmente de guardia, que sufre violencia verbal, violencia física. Y esto también va a cargar a las instituciones, la necesidad de proteger a mi gente, de tener seguridad, de tener protocolos, que eviten que a mi gente le peguen, le amenacen, que me rompan la guardia. El último punto es reasignación de las tareas en caso de limitación psicofísica verificada. Y esto también va a tener un impacto probablemente en las instituciones económicas, que una persona que ha quedado con algún problema psicofísico verificado, bueno, habrá que ver cómo entra esto con la flexibilización laboral que se propone. Pero bueno, mejora las condiciones laborales. Otro de los puntos de impacto a los médicos es mayor transparencia en las sanciones, ¿no? Somos opacos, nuestro sistema es opaco, hay poca información. Ustedes saben que en el mundo de la seguridad del paciente, la transparencia es vista como una especie de píldora mágica que soluciona muchas cosas, que es barata, que actúa por distintos mecanismos. Transparencia en los 4 campos, ¿no? Transparencia primero con los pacientes y sus familias, cuando las cosas salen mal, transparencia entre colegas, transparencia en instituciones, transparencia con la comunidad propia. Una de las cosas que se quejan las víctimas de eventos adversos evitables es que, bueno, un médico estaba ya inhabilitado y apareció en otra provincia. Entonces, claramente va a haber que informar al REFEPS todas las medidas disciplinarias. Y va a haber acceso público a esta información. Y lo que pide es que las autoridades encargadas de matriculación, antes de matricular en su distrito a un profesional, tengan obligación de consultar al Registro Federal de Profesionales de la Salud. Este es un tema que podemos debatir, pero que es lo que es responder a una necesidad que tenían muchas de
de las víctimas, ¿no? Porque también es cierto, ¿eh? Otra de las cosas que aprendimos y que nos comentaba Ketlas, ¿no? Él ha visto distritos donde había, por ejemplo, más de 500 juicios de mala praxis, había incluso algunos con sanciones penales, por diligencias groseras a veces, y cuando uno iba a ver a los tribunales de ética, a los colegios médicos, no había ni una sanción. Entonces había una discordancia entre lo que eran penalizaciones de casos realmente temerarios, sin que hubiera ningún apercibimiento por parte de los órganos de matriculación. Esto indignaba mucho a muchas de las víctimas. Ahora eso con esta ley va a ser un poco más difícil. Bueno, esto tiene implicancias enormes. Yo les diría que si tengo que opinar, tiene mucho más implicancias. O sea, para las organizaciones de salud que para los profesionales. Y he visto mucho más activos luchando en contra de la ley o buscando cambios o buscando a los profesionales que a las organizaciones de clínicas y sanatorios. Y acá yo creo que sí les va a impactar de lleno y tendrán que tal vez poner las barbas en remojo. Habrá que ver cómo sale la reglamentación, porque pone, fíjense que, acuérdense que el capítulo 2 son condiciones mínimas, no de máximo. Y entonces ahí acá nos tenemos que decir, bueno, habrá que tener protocolos tendientes a la prevención de daños evitables, con lo cual ahora a partir de ley, yo podría tranquilamente ir a una organización y decir, muéstrame su protocolo de prevención de uso y apropiación, muéstreme su protocolo de prevención de caídas, muéstreme su protocolo de identificación de pacientes, pienso en las metas internacionales como muéstreme su protocolo de verificación del sitio quirúrgico. Claramente te pone presión. Te lleva a la estandarización, te lleva a publicar indicadores. Fíjense el tema del artículo 7. Nosotros tenemos en Argentina tasas de neumonías asociadas al respirador, de bacteriemias asociadas a catéter, que triplican lo de países que tienen programas serios. Tenemos el PROA, tenemos el VIDA, tenemos un montón de cosas, pero la realidad es que seguimos teniendo malos resultados. Entonces, por ley, uno tendrá que mostrar su diligencia exquisita en el control de infecciones, en la prevención de resistencia a antimicrobianos. Esto te va a cargar un poco porque claramente no hay muchos infectólogos, no hay enfermeros en control de infecciones, no todos los lugares son los mismos. Hay miedo de que, y lo vamos a discutir en los desafíos, de que se pongan estándares que sean incumplibles. De hecho, cuando yo digo que hay tasas que triplican, son de las instituciones que participan del programa VIDA, que son las que reportan. Las que tienen infectólogos, las que tienen controles, muchísimas importan. Bueno, esto te va a poner una carga importante. Te pone todo lo que tiene que ver con auditorías y con autoevaluaciones sistemáticas. Hay un instrumento del Ministerio de autoevaluación, claro. Una de las críticas que yo escuché al grupo de víctimas es que, sobre todo en lugares chicos, no se respetaba la carrera sanitaria, ¿no? Había gente que hacía esfuerzo y de repente venía el amigo político y aparecía alguien que no había hecho carrera sanitaria. Entonces lo que busca esta ley es métodos de selección transparentes, equitativos, justos para la selección del personal, que haya más carrera sanitaria. Fíjense el punto de este artículo. Y este es todo un tema, ¿no? Dotación de personal suficiente. ¿Y quién define lo que es suficiente? Podemos entrar a discutir un montón de esto. No todo el mundo tiene los mismos recursos. Turnos y horas de trabajo que eviten el agotamiento. ¿Esto es el fin de las guardias de 24 horas? Habrá que atender las especificidades. Fíjense la cantidad de dudas que surgen. Obviamente, dudas que son lógicas. Bueno, acá está el tema del reporte de incidentes. Ustedes saben que me han escuchado criticar un poco el reporte de incidentes, que creo que es una herramienta muy sobrevalorada. Pero bueno, lo importante no sea reportar por reportar, sino reportar para aprender, reportar para comprender. Entonces, probablemente acá haya un trabajo con especialistas de seguridad para definir taxonomías, para definir mecanismos, se me ocurre el protocolo de Londres, o cómo va a investigar usted los eventos, ¿no? Y muéstreme su análisis que ha hecho de los eventos, pero claramente lo que se busca es que esto sea no punitivo. Cuando es no punitivo, por experiencia de la gente que está haciendo, la gente no tiene problema en firmar el reporte de incidentes, no tiene problema, porque la organización ha demostrado que no hay un componente punitivo y que
El objetivo de la investigación es aprender, es comprender para mejorar y no castigar. Y acá nos metemos con el RUDEC. Bueno, esto es un pedido también del OMS, ¿no? Que haya registros nacionales de eventos adversos graves, de eventos centinela. Ustedes saben que eventos centinela son eventos adversos eh, realmente graves, ¿no? Muertes, discapacidades. Voy a leer la definición de la ley para no es suceso imprevisto fuera del curso esperable de la práctica médica que causa la muerte, daño permanente o daño temporal grave derivado de la atención sanitaria. Esto es un evento centinela. Lo que se busca es, y esto está en línea con otros pedidos de la OMS, de generar una base nacional de datos. Ahora, habrá que definir, por supuesto, taxonomía. El reporte es obligatorio. Habrá que ver cómo operatividad de registrar esto en el Registro Federal de Establecimientos de Salud. Pero la idea es que el organismo, la auditoría, el organismo de control, el ministerio en este caso, la red federal, haga algo con esa información, saque conclusiones, saque lecciones aprendidas y, por supuesto, se trata de la confidencialidad. El RUDEC, este registro único de eventos centinelas, debe garantizar la confidencialidad. Esto es similar a lo que tienen las leyes de calidad y seguridad de los Estados Unidos. Algo similar a lo que tienen los pilotos. Cuando se denuncia un evento, más allá incluso de que haya que resarcir a las víctimas, pero se denuncia un evento, a no ser que haya sido una cosa groseramente negligente, no puede haber sanciones. Y es confidencial. De hecho, los datos deberían ser absolutamente anonimizados en el ministerio, o sea, en el centro. Base de datos anónimas, que no sea posible identificar o trazar el evento. Porque si no, estas cosas son realmente muy, muy difíciles. ¿Qué más para las instituciones? Pues acá también, uno dice, cuando yo decía, bueno, es una ley tal vez un poco voluntarista, ¿no? Procesos de inversión apropiados para garantizar las mejores condiciones. Bueno, es una expresión de deseos. ¿Cómo lo instrumento, ¿no? En una etapa donde hay tanto recorte, donde hay falta plata, donde hay falta de eficiencia. Pero más allá de la inversión, tiene todo un articulado que tiene que ver con lo que hoy se entiende como coproducción, ¿no? Y esto tiene que ver con las nuevas definiciones de calidad, ¿no? La famosa calidad 3.0, ¿no? Porque estamos en la época en la cual los pacientes, sus familias, son vistos no como receptores pasivos, sino como verdaderos socios, que tienen otro par de ojos, otro par de miradas, y estos socios tienen que ser incorporados de alguna manera en el sistema de salud a distintos niveles. A nivel de la regulación, a nivel macro, a nivel asesoría de los ministerios, a nivel organizacional. De hecho, ya son muchas las organizaciones. Pienso, por ejemplo, en el Hospital Británico, que tiene su comité de pacientes, que te da su visión. Pero, a su vez, el hospital va a tener que trabajar para que realmente esta gente pueda participar con herramientas. Porque uno de los problemas que tenemos para mayor participación es que no le damos a los pacientes las herramientas que requieren para hacer más o menos una participación efectiva. Entonces habrá que desarrollar guías para pacientes, cómo convivir con la diabetes, qué es lo que hay que hacer, y promover estos espacios. Entonces, el hecho de una ley que te involucre la coproducción también es importante. Las organizaciones de salud van a tener que garantizar una dotación de personal que satisfaga las necesidades del servicio, ¿no? Regular esto que decíamos, esto es parecido a lo que hablábamos de los médicos. Me vas a tener que garantizar vos protección contra la violencia. Entonces empiezo a pensar en que vas a tener que garantizar en los lugares más picantes que haya seguridad. Que haya, imagino, qué sé yo, detector de metales. Imagino que haya, como el hospital privado de comunidad, botones antipánico. ¿Qué protección me vas a dar? Volvemos, capacitaciones periódicas obligatorias, tiempos protegidos, remunerados para estar en seguridad. No en tu tiempo libre, no cuando puedas, no de tu bolsillo. Dentro de tu trabajo nosotros te vamos a capacitar como pasa con los pilotos. Exactamente.
Y, por supuesto, los métodos de selección transparentes, ya lo dijimos, y los equipos deben contar con la verificación de aptitud profesional. A ver, esto de tiempo protegido remunerados yo creo que es muy importante, sobre todo para mis colegas que trabajan en los comités de calidad y seguridad. Conozco a muchos de ellos con muchísimas ganas de cambiar la cosa, pero que lo hacen en su tiempo libre, no se destina a tiempo protegido. Una persona que tiene que evaluar Global Trigger Tool, que tiene que evaluar incidentes, que tiene que capacitar, gasta muchas horas, y si tiene asistencia es muy difícil que lo haga. Entonces, cuando hablamos de tiempo remunerado es, bueno, vos tenés un nombramiento de 40 horas, 10 horas de este nombramiento van para el trabajo en el Comité de Calidad y Seguridad, porque si no, terminamos en cierto amateurismo que no funciona. Por supuesto, la ley también carga muchísimo a la autoridad de aplicación, que podremos discutir quién es. Muchos pensamos que tendría que hacer la Dirección de Calidad y Seguridad, la red federal del Ministerio, ¿no? ¿Qué es la autoridad? ¿El Ministerio de Salud? Pues, claramente, ¿no? Pero cuando uno dice, bueno, todo el trabajo que va a tener que hacer en cuanto a rectoría y gobernanza, yo quiero hacer un homenaje acá a la red federal de calidad y seguridad, a todo el trabajo que se venía haciendo, Teresita Turuburu, Luciana Valenti, todos los equipos que están trabajando como políticas de Estado. Y eso es lo importante, como políticas de Estado. No importa el gobierno, la red federal se mantiene ahí, con nuestras diferencias ideológicas, con lo que sea, algunos más del sector privado, otros del público, pero todos trabajando juntos en esa red federal. Y la verdad que la rectoría y gobernanza es importante, para lo cual habrá que desarrollar consensos en el Consejo Federal de Salud, en el Consejo Federal de Legisladores de Salud, porque en algún momento vamos a tener que armonizar. Va a haber que hacer procesos de acreditación en un país donde muchas clínicas ni siquiera están habilitadas, y va a ser una responsabilidad de la autoridad de aplicación, básicamente del Ministerio, promover la adecuación, las características mínimas, y acá se podrá discutir en la reglamentación, todo el proceso de instrumentación del registro único, que por supuesto también genera. La idea no sería generar una burocracia ni tener un presupuesto enorme para mejorar algo, sería algo que tendríamos que hacer dentro de los presupuestos, ¿no? Ahora bien, esto también se está haciendo, ¿no? En el Consejo Federal de Salud, estándares mínimos. Y fíjense, esto me parece muy importante, ¿no? Y esto es lo que te abre un camino, ¿no? Porque no todo es lo mismo. Uno de los problemas que tenemos con esta ley es esta cosa entre costos, acceso y calidad, ¿no? Que por querer mucha calidad en una clínica del interior de interior, se le haga imposible, la clínica termine cerrando y se termine impidiendo el acceso a la clínica, digamos, o a la salud, o a la atención médica. Y eso no es lo que quiere esta ley. Entonces, claramente, habrá que considerar, y esto te abre un camino para que cada provincia considere sus especificidades, sus lugares. Por supuesto, va a haber que desarrollar indicadores. Los otros días, escuchando a Mariana Frischman en una gran presentación de la ley técnica, ella decía que tendríamos que fortalecer, hemos puesto mucho hincapié en el registro único de eventos Centinela y no tanto en el indicador más válido de daño, que es el Global Trigger Tool, ¿no? Esto es una cosa técnica para los que hacemos seguridad. Esas pistas que te llevan, y hoy hay toda una red que está trabajando Argentina muy fuerte en Global Trigger Tool. Entonces, uno de los indicadores que uno podría pedirle a las clínicas es que midan Global Trigger Tool. Me pareció una muy buena idea. Una muy buena idea porque es el método más validado hoy para ver daño a los pacientes, mucho más que los registros de eventos Centinela, porque tendremos que armar equipo de aprendizaje. No siempre se aprende mucho de los eventos muy graves, ¿no? Hay que aprender de cómo trabajamos todos los días. Va a tener que monitorear la implementación de esa. Ya hay un set ya trabajado. Bueno, esto fíjense, conformar una red federal de calidad y seguridad, bueno, ya nos adelantamos como 5 o 6 años. Está armada. Está armada y en funcionamiento y goza de excelente salud. Hay que fortalecerla. Pero la red federal de calidad, chapó. Viene trabajando fuerte, realmente fuerte. Bueno, habrá que decir, bueno, si nosotros decimos que va a pasar la gente por el simulador, bueno, ¿cuáles son las competencias mínimas que yo le voy a pedir a un cirujano, a un traumatólogo, a un endoscopista, a un terapista, a un médico clínico, a un médico de guardia? ¿Cuáles son esas competencias? Habrá que ver.
Lo mismo que con el RUDEC. Yo voy a tener que tener una taxonomía de eventos centinela. ¿Cuáles son los eventos que califican para ser denunciados al RUDEC? Hay ejemplos en el Never Events de los británicos, de los eventos centinela de la Joint Commission. Hay buenos lugares para tomar. Un Never Event tendría que ser para mí una uso de grado 3, 4. Eso no puede pasar. En algunos casos es un Never Event. Seguimos teniendo homenaje a mi amiga Sandra Echenique, que trabaja fuerte para Úlcera. ¿Cómo puede ser que sea el evento prevalente evento adverso más prevalente en la Argentina? Que cerca de un 20% de los pacientes hospitalarios agudos es Karen. Va a ser función de la autoridad de aplicación establecer estrategias para fomentar seguridad, para promover contenidos en las universidades y en la formación de la educación superior. Todas estas son responsabilidades de la autoridad de aplicación que lo determinará la reglamentación, pero que una propuesta es que sea la red federal de calidad dentro del ministerio. Y por supuesto los colegios médicos van a tener una implicancia, ¿no? Van a tener que adherir a esta ley. O sea, no es que van a tener que adherir, van a tener que cumplirla. Y van a tener que respetar las sanciones que ellos apliquen al REFEPS, y si van a matricular a un médico van a tener que consultar al REFEPS, y si van a encargarse ellos de las capacitaciones, van a tener que registrar las capacitaciones de sus profesionales también en el registro profesional de la salud. O sea, que también tienen fuertes implicancias para los entes matriculadores, que en muchas provincias son los colegios médicos, en otras no, pero que también tienen que formar parte de la reglamentación. Yo les he dado una charla sobre esto para los colegios médicos, hablando de sus implicancias, y ellos no se pueden desatender de dar su aporte en la parte de la reglamentación. De buena fe, todos tenemos que tratar de ver que esto salga de la mejor manera. De la mejor manera. Y después tenemos, me estoy yendo largo, pero yo les decía que recibí un montón de preguntas y no tengo respuestas para todas las preguntas. Tengo como 20 páginas de preguntas acá, de todo lo que mandamos cuando se inscribieron al webinar. Y tiene enormes desafíos. Vamos a ir planteando cada uno de estos desafíos, que me parece importante porque nos quedan 180 días. Reitero, esto va a estar vigente. Uno de los problemas de una ley vigente, no reglamentada, es que abre interpretaciones libres por parte de la justicia. Y hay cosas que hay que necesariamente que reglamentar. Uno de los desafíos que tenemos es cómo se va a operativizar esta verificación de la aptitud. ¿Qué aptitudes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cada cuánto? ¿Con criterios nacionales? ¿Lo mismo en todos lados? ¿Lo mismo para un residente que para un médico experimentado? ¿Quién va a diseñar los estándares de verificación? ¿Quién va a diseñar los exámenes? ¿Las pruebas? ¿Estamos en condiciones de incorporar la simulación clínica y la evaluación de competencias técnicas por simulador? Ojalá que sí. Cada vez hay más simuladores en la Argentina. Pero claramente este es el futuro. Yo no veo en un futuro que alguien no tenga que pasar por un simulador para verificar su actitud profesional, como hacen los pilotos. Esto tiene que ver con el cambio cultural también, ¿no? Tenemos que cambiar el chip. Y es difícil con la formación actual de los médicos. Otro desafío que tiene es que, de alguna manera, la ley plantea estándares mínimos. Y esto en un país tan vasto como la Argentina, con distintas realidades, con centros urbanos, centros rurales, es muy difícil realmente. ¿Le vamos a pedir el mismo estándar a un hospital universitario en una ciudad importante que a un centro de salud en Charata? Entonces, este marco tendrá que atender las especificidades y armonizar la enorme heterogeneidad del sistema sanitario, sin imponer exigencias que sean inalcanzables para instituciones pequeñas, instituciones del interior. O sea, la implementación de todo esto debiera ser hacia la mejora, no tanto exigiendo control, sino generando conciencia. Las cosas no mejoran con control, mejoran con conciencia. El control es necesario, por supuesto, pero no vamos a poder controlar los 5.000 centros de establecimiento de salud de la Argentina. Entonces, más apoyo al acompañamiento técnico del Ministerio, de la Red Federal, que lo hace,
Si ustedes se fijan cómo están trabajando, la red federal, trabaja participado del Congreso Federal con enorme alegría, donde la gente venía de todo el país a mostrar su proyecto, se les daba premios, se los felicitaba en la Academia Nacional de Medicina y se volvían a su lugar con la satisfacción de que todo lo que habían trabajado durante ese año era reconocido en un ámbito de ese prestigio. Entonces yo creo que va por ahí, es por ahí, es por ahí. Y entonces tendremos que coordinar con el Consejo Federal de Salud consenso en políticas sanitarias, porque no todas las provincias son iguales, no todas requieren lo mismo, no tienen todos los mismos recursos, y entonces esto es importante. ¿Cómo se hace? No lo sé, sería ministro de Salud, pero creo que es importante plantearlo. Después, como yo les dije, la ley habla mucho de cultura justa y de confidencialidad, pero esto no es tan fácil de operativizar. ¿Cuál va a ser el mecanismo que me va a asegurar la confidencialidad? ¿Cómo yo sé que eso que yo te doy no puede ser de alguna manera trazado hacia mí y utilizado en un juicio? Ustedes saben que en los Estados Unidos la información no puede ser, sí el hecho, pero no todo el análisis que se hace no puede ser utilizado como prueba en un juicio. O sea, hay que buscar un ámbito donde haya transparencia, pero donde también haya cierto ámbito medianamente protegido para que la gente pueda denunciar las cosas si el objetivo es aprender. ¿Cómo vamos a proteger al profesional que de motu propio denuncia un incidente de seguridad? Diferenciando esto no es tan simple, porque no va a ser fácil la reglamentación establecer límites muy claros entre la conducta riesgosa, el error humano y la ley. ¿Quién determina la temeridad? Porque entendiendo el dolor de las madres y de los hermanos y de los hijos, probablemente todo error sea temerario, ¿no? Y probablemente podríamos caer en un proceso injusto. Entonces, esto no es tan fácil cómo se va a operativizar. Lo que sí queda claro es que sin esta diferenciación, el reporte voluntario se va a ver muy, muy amenazado. El reporte es uno de los núcleos de la mejora continua. Y después tenemos que hablar de plata. Porque esto tendrá que estar en el presupuesto. Se va a discutir un presupuesto a partir de diciembre. Y no veo que vaya a destinarse mucho presupuesto para esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este tema de tiempos protegidos? ¿Cómo vamos a hacer el tema de protección contra la violencia? Que me va a implicar por ahí contratar personal de seguridad o mecanismos que tienen un costo. ¿Vamos a destinar, como los pilotos, una semana entera perdiendo horas asistenciales para capacitar en seguridad y calidad, cuando estamos siempre corriendo porque no nos alcanza y lo asistencial nos come? ¿Cómo se integra todo esto? Preguntas. Y después tenemos un problema en la Argentina que se está mejorando de a poco, la tecnología ayuda, pero todavía hay muchas instituciones que tienen papel. ¿Cómo se operativizar el registro cuando no tengo ni una computadora? ¿Cómo entro? ¿Cómo articulo toda la información de estos eventos Centinela con el registro de profesionales de salud, con la interoperabilidad, en el marco del CISA, ¿no? ¿Quién carga los datos? ¿Quién obliga a cargar los datos? ¿Quién garantiza la transparencia? ¿Quién capacita en estos temas a las autoridades de control? ¿Cómo se van a difundir las estadísticas anuales? Bueno, todos estos son temas que habrá que ver. Otro desafío es qué poder va a tener la autoridad de aplicación. ¿Va a tener la capacidad de articular entre las distintas provincias o va a depender de cada provincia? ¿Va a haber una cosa nacional muy articulado en el COFESA? ¿Cómo vamos a compartir los informes entre provincias que adhieren, que no adhieren, informes nacionales? ¿Cómo se van, en definitiva, estos informes bianuales de cumplimiento? Bueno, preguntas. Y terminamos todo este recorrido, y ya los voy a dejar tranquilos. Vamos a abrir el debate, por supuesto, a dar voz y leer algunas preguntas y ver lo que hay en el chat. ¿Hacía falta una ley? ¿Hacía falta una ley? Yo dije al principio que cuando los médicos no nos autorregulamos, nos regulan de afuera. Esto ya está claro y planteé algunas estadísticas. Y tal vez la respuesta la tenga Montesquieu, el padre de la división de poderes de hace más de 3 siglos. Con esta frase, ¿no? Que la escuché en una excelente charla de Marcelo Mingo
en la compra, ¿no? En una reunión de los colegios médicos. Y él decía, Montesquieu, cuando las costumbres se corrompen, hacen falta leyes. En la Argentina hay más de 27.797 leyes, pero la verdadera transformación no se va a escribir en el boletín oficial, se va a escribir en nuestras conductas de todos los días, en lograr que la seguridad forme parte de nuestros hábitos, de nuestras actitudes, en el convencimiento de que es lo correcto, de qué es lo que le tenemos que hacer, qué es lo que le debemos a las víctimas de accidentes médicos. Y las costumbres se corrompen cuando la certificación profesional se vuelve un trámite laxo. Las costumbres se corrompen cuando las instituciones no tienen estándares mínimos que deban garantizar. Las costumbres se corrompen cuando la única forma de frenar a un incompetente es que una víctima lo denuncie en sede penal. Se corrompen las costumbres cuando ocultamos los errores, cuando hay trabajadores precarizados, expuestos a violencia. Se corrompen las costumbres cuando la capacitación es un privilegio y no un derecho, cuando los enfermeros y enfermeras tienen que sumar turnos para poder comer. Se corrompen las costumbres cuando no sabemos a cuántos pacientes dañamos, porque no tenemos datos, no tenemos sistema de reportes, cuando cada uno trabaja como le enseñaron, sin estándares comunes. Se corrompen las costumbres cuando el sufrimiento de quienes son dañados por el sistema queda atrapado en el silencio y en la negación. Porque ese tema no está en la currícula. Por eso esta ley es necesaria. Porque pone el tema en el centro de la escena. Porque reconoce el dolor de las víctimas. Porque es una ley a favor de los pacientes y es una ley a favor de los que los cuidan. Y nos recuerda que esto no es una opción, es un compromiso ético con cada vida que nos confían. Yo estoy casi seguro que Gabriela me está viendo, y sí, esa es una frase que ella publica. Y dice, si tu vida derramó tanto amor, que tu partida sirva para salvar a otros. A la derecha ven el cuadro Visible, que es un artista marplatense, Nicoleta, que donó esta pintura para que estuviera a la vista en la Universidad de Mar del Plata, en la Facultad de Medicina de Mar del Plata, tan cerca de donde le pasó esto a Nicolás, para que estuviera a la vista de los futuros médicos que estudian en Mar del Plata, con el naranja de la seguridad. Y en el centro está el corazón de Nicolás. Y mi deseo, para dejarlos y abrir el debate, es que este corazón de Nicolás siga latiendo, en cada práctica más segura, en cada paciente mejor cuidado, en cada equipo que aprende sus errores y en cada organización que todos los días elige cuidar mejor. Bien, se abre el debate, hasta acá llegamos. Yo sé que hay gente que lo está viendo en YouTube, tengo un despelote de gente. En este momento quiero decirle que somos 500 personas acá. No sé cómo puedo organizar un debate entre 500 personas, pero, a ver, voy a abrir los chats. Si alguien quiere levantar la mano y le puedo dar voz, me encantaría. Voy a dejar de compartir. Y, a ver, ¿quién se anima no sé si se puede levantar la mano? Acá veo, a ver si veo a alguien con la mano levantada. Estoy muy mareado con tanta gente, les reconozco. ¿Pueden levantar la mano? Yo no veo acá manos levantadas. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Es una lista interminable. 10 participantes levantaban la mano. Y yo no los veo. ¿Cómo puedo ver esto? ¿Ustedes se pueden habilitar el micrófono solos y hablar? Pero no los veo. ¿Por qué no los veo? Perdón, porque no los abría. Acá los tengo. Estaba viendo el chat en vez de ver. Bueno, vamos por orden. Les pido, porque tengo 20 manos levantadas, y acá el tiempo es tirano.
brevedad, vamos a la pregunta, lo charlamos. Yo no puedo excederme mucho tampoco, son las 9 menos 20. Voy por orden. Luz Vázquez, ¿te permito hablar? Habilitate el micrófono, la cámara si querés, y te escuchamos. Luz. Luz, por ahí alguno levantó la mano antes y se quedó. Bueno, paso al doctor Roberto Borrone, profesor, oftalmólogo importante, cuerpo médico forense. Roberto, ¿estás ahí todavía? ¿Podés hablar? ¿Podés habilitarte? ¿Vos me escuchás, Fabián? Los escucho, te escucho perfectamente, como más de 550 personas en este momento y los que están en YouTube. ¿Cómo estás? No, primero felicitarte como siempre, ¿no? O sea, sos un brillante expositor y un gran conocedor del tema, así que eso es lo inicial. Me abruma mucho, porque es una ley magnífica, sin ninguna duda, pero con tantas implicancias, en un escenario actual de la medicina tan complejo, con tantas limitaciones, tengo temor que haya problemas de implementación, que haya problemas en su reglamentación. ¿Viste cuando se dice el que mucho abarca poco aprieta? Sí, sí. Bueno, tengo temor de eso. O sea, hay tantas fisuras en el sistema de salud argentino actualmente que, claro, esto es Ginebra, es Suiza, ¿no es cierto?, lo que estás describiendo. Yo coincido, Roberto, coincido en que es una ley ambiciosa, por supuesto, pero por ahí es una brújula hacia dónde debiéramos ir, ¿no? Porque si uno lo toma taxativo, ¿no? Bueno, obviamente... No, en eso estoy de acuerdo, pero el problema es cuando uno lanza una ley y por ahí una reglamentación que por ahí no es óptima, a veces no se logra resolver el problema que uno quiere. No sé si soy claro, que se quiere resolver. No, está claro, porque acá hay problemas del sistema de salud argentino que está absolutamente fragmentado, quebrado, ineficiente, precarizado. Bueno, esto a ver si soy resuelve claro. Ese problema. Los lectores de La Nación de hoy, del día de hoy, de octubre, nos enteramos que la Academia Nacional de Medicina deja de tener el subsidio del Ministerio de Salud, por ejemplo. La Academia Nacional de Medicina. Habrá que ver, Roberto, por eso es importante que el proceso de reglamentación haya participación de todos los actores. Yo creo que es una ley que, como es difícil de operativizar, pero que primero responde a un grupo colectivo de víctimas que necesitaban una cosa así, y por otra parte pone el tema de capacitación. Hay cosas que sí se pueden hacer, ¿no? De capacitación. Sí, estamos de acuerdo. Incorporar, sí. O sea, que entre a correr. A mí me preocupa la interpretación de los jueces de la ley, ¿no? Porque, Claro. viste, sí, es cierto, un juez hoy te puede decir, usted no tiene un adecuado control de infecciones, y dice, yo no puedo costear esto, usted no tiene esto, y esto, usted no tiene una buena dotación de personal, y que termine una clínica víctima de una situación que es sistémica, ¿no? Pero Fíjate que vos hablás del tiempo protegido y remunerado de los líderes de seguridad de cada hospital. Y yo no sé si eso va a ocurrir. Bueno, eso en lo particular creo que tiene que ocurrir, porque si vos querés trabajar en seguridad, tenés que tener profesionales de seguridad. Exactamente. Ya, así como tenés... pero bueno, sí, Roberto, lo tomo, y yo no tengo las respuestas para todo. Pero yo estoy absolutamente compenetrado en este tema, comprometido, quiero que estas cosas salgan bien, ¿no es cierto? Pero viste que en la Argentina nos dedicamos a diseñar grandes proyectos, Sí. pero después fallamos en la implementación, ¿no es cierto? Por eso te digo que las cosas cambian cuando cambian las costumbres, los hábitos. O sea, hoy no necesitamos una ley para ponernos cinturón de seguridad. Sí. Estamos convencidos de que es lo que hay que hacer, pero hace 30 años no era así. Sí. Entonces por ahí una ley que te ponía multas, pero hoy la gente no se pone el cinturón de seguridad por la multa, digamos, se lo pone porque está convencido que es lo que hay que hacer. Y a un piloto le parece absolutamente normal ir a certificar todos los años, ¿no le parece una aberración? Absolutamente. Y esas cosas tenemos que, por lo menos, empezar a pensarlas. Y esta ley tiene ese mérito, te pone este tema ahí en el tapete y ahora a macarse, ¿no? Exactamente. Vos sabés cómo ayudó la ley que vos trabajaste tanto, o sea, el consentimiento informado hoy ya es una realidad.
van mejorando de a poco, y en parte por el aporte de gente como vos, Roberto, que tienen modelo de consentimiento, que explican las cosas, pero tuvo que venir una ley para que la gente operativice eso. Y a pesar de eso, hoy en día, en los mejores lugares, se entrega el formulario de consentimiento informado cuando vos tenés la bata puesta en la salita de la prequirúrgico, digamos, cuando estás por entrar al quirófano. Es decir, lo que te quiero decir es que estamos fallando, ojalá que no nos pase con esto, fallamos mucho en la implementación práctica de las cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pasamos a... Tengo muchísimas manos levantadas, yo no sé cómo voy a manejar esto. Fernando Tomera, les pido que se presenten un poco los que no conozco. Podés hablar. Fernando, ¿estás ahí? Tenés que desmutearte. Si estás ahí. Fernando 1, Fernando 2, Fernando 3. Paso a mi amiga Graciela González Franco, una líder, piloto y especialista en seguridad del paciente, otorrinolaringóloga pediátrica, una colega de lujo. Después de toda la presentación, espero que estés ahí, Graciela. ¿Estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo estás? Fabián, qué desafío. Felicitaciones por esta brillante exposición. Mientras vos hablabas, yo me fui leyendo todo lo que la gente escribía. Yo estoy en el Zoom, y entonces, más que hacerte una pregunta, te voy a trasladar un poco lo que yo fui leyendo de lo que la gente fue escribiendo. Dale, porque tengo tantas preguntas que no alcanzo a leer. Viendo esa problemática, traté de ir haciendo un análisis de lo que fui leyendo que escriben. Entonces, por un lado hay gente que está de acuerdo con la ley de la necesidad de una ley, pero por el otro lado está, como estabas hablando recién con el doctor, la gran preocupación de la implementación de esta ley en un sistema de salud quebrado, donde he leído que se plantea que esto es impracticable, que no se puede llevar a cabo, o sea, con el tema de los bajos sueldos, con el pluriempleo, con lo que se está transitando muchos hospitales de la provincia, planteaban aquí, con cómo está fragmentado y cómo está sufriendo el sistema de salud. Leo mucho esta preocupación. Por el otro lado, yo apoyo y también el tema de no tenemos una formación de pregrado, de grado y ni siquiera en las residencias, trabajar en lo que es seguridad del paciente, calidad de atención y seguridad sanitaria, porque me parece que el término, cuando hablamos de seguridad del paciente, parece que solo nos tenemos que ocupar del paciente y se deja de lado el profesional de la salud o todo el personal del sistema de salud. Entonces me parece que está muy bien que quede claro esto. Entonces te traslado esa preocupación de lo que vengo leyendo en todo el grupo. Sí, no, la verdad es que nadie dice que esto sea fácil. Pero bueno, es cierto que puesto a hacer una ley uno trata de poner todo y a veces el todo se hace difícil, pero habrá cosas que se podrán operativizar, cosas que son más, que se pueden hacer de manera inmediata, cosas que llevarán, pero por lo menos yo tomaría esto, vuelvo a decir, el sentido de brújula, ¿no? Hay tantas leyes en la Argentina que no se cumplen, va a ser difícil de reglamentar, yo espero que se pueda reglamentar, pero el hecho de que no se reglamente no significa que no esté vigente. Reitero este concepto porque es importante, o sea, sería importante poner... Y bueno, y si están estas preocupaciones, respetando el espíritu de la ley, plantear estas cosas en el momento que hay que plantear ante el Ministerio de Salud, esto se puede, esto no se puede, y el organismo de la autoridad de aplicación pondrá cosas graduales. Por ahí se puede plantear cosas graduales. Mañana no van a certificar todas las organizaciones, pero usted tiene un plazo de 5 años para hacer esto. Y le damos ayuda técnica desde la Red Federal de Calidad. O sea, hay formas de hacer cosas. Sí, eso está bien porque es el mecanismo que utilizan las entidades certificantes, que te dan plazos para que vos te vayas acomodando, vayas adecuando todo. Eso me parece bien. Y por otro lado, Fabián, sí, te puedo decir, porque yo te traté de hacer como un resumen de lo que fui leyendo de los comentarios que ponían en el chat, ¿verdad? Por otro lado, vos que me conocés y un poco cómo vengo remando en este tema, se puede hacer.
Hay que remar en dulce de leche repostero. Y lo que más creo es en el trabajar en la concientización. Cuando nosotros vamos concientizando a los profesionales, a todo el actor dentro del sistema de salud, de lo que representa esto, de que es trabajar mejor, de trabajar con estándares, de trabajar con protocolos, no es costoso desde el lado de que va a haber que invertir dinero, es trabajar en concientización y en trabajar mejor y más seguros todos. Seguro, yo creo que hay que aprender de otras industrias, es un camino Exacto. que va a llevar su tiempo, pero ahora tenés una herramienta, que es una ley, que por ahí vos me decís es impracticable, pero es una ley, digamos. Y esto te marca un camino de lo que debiera ser y avanzar en ese sentido. Te da, como dije, un norte, un camino. Pero bueno, hay muchísimas más manos. Gracias, Grace. Tengo a Andrea Viviana Guevara. Presentate y si estás ahí, habla. Habla. Hola, Doc. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Andrea Guevara, soy de Córdoba y estoy en seguridad de pacientes del hospital provincial en donde trabajo. Y bueno, obviamente que esta ley es hiper interesante, hay muchas aristas para ver, para leer, para coordinar con nuestros colegas también, ¿no? Lo más difícil es la concientización, como decía recién la doctora, y creo que a eso tenemos que abocarnos básicamente, a tratar de concientizar a nuestros colegas, a nuestros equipos de salud, a que esta ley es importante, que se viene, que nos protege, que los protege a nuestros pacientes, y que bueno, que es importante todas estas cosas, ¿no? Todos estos avances son importantes. Y como usted decía, el tema del cinturón de seguridad, bueno, un poco el tema de que haya una ley en seguridad de pacientes, también nos va a hacer abrir un poco los ojos y la cabeza en todas estas cosas de la seguridad de pacientes, en la cual nosotros venimos trabajando ya hace 10 años en el hospital y bueno, y hemos logrado muchas cosas. En estos días hemos categorizado a nivel del Programa Nacional de Calidad como institución comprometida con la calidad. Así que estamos muy contentos por eso también. Te felicito, Andrea, y las cosas van por ahí, va por el incentivo positivo. Es cierto que, bueno, hay abogados, hay caranchos, hay todo, es cierto. Bueno, tendremos que luchar contra esto. Lamentable, o sea, a ver, acá recurro a Galeano, ¿no? Uno dice es utópico, ¿no? Sí. La utopía, el horizonte se te va corriendo. Entonces, ¿para qué sirve? Para caminar. Es una herramienta para caminar, empezar a caminar el camino de la calidad de seguridad y darle al tema la jerarquía que tiene. La jerarquía que tiene a nivel de una ley y a nivel de reforzar la autoridad de aplicación. Reitero la importancia de trabajar fuerte en la dirección de calidad, en la red federal de calidad. Creo que ese es el instrumento para sumar al sector público, privado, o sea, mucha más articulación entre las clínicas privadas y la red federal de calidad, que es básicamente pública, para poder entre todos ir caminando, y punto. Las cosas no cambian por ley, hay 27.797 leyes, ojalá pudieran cambiar por ley, no, ni por decreto. Ojalá que sí. Creo que va por ahí. Es como usted dice, sí, es como usted dice. Hay que trabajar y tratar de que todos aprendamos lo que es la seguridad de pacientes y lo que es la seguridad nuestra también, ¿no? Porque no pensamos en nuestra seguridad, no pensamos en las consecuencias que tienen nuestros actos. Y eso Muchas es gracias, importante también. Gracias, Andrea. Vamos a verlo. Te agradezco mucho. Tenemos tantas preguntas, te agradezco. Sigo. Vamos a ver la opinión de una abogada, que hace, bueno, María Cristina, no te voy a quemar, pero muchísimos años que trabaja como asesora de instituciones de salud. Si estás ahí, la doctora Bengolea, Cristina Bengolea, ¿estás, Cristina? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Estoy acá, ¿me escuchás? ¿Cómo andás, Cristina? Bien. Bien. Bueno, yo te hice ya algunas preguntas. Tengo escritas, pero no. Y no es Suiza. No, ya sé. Como alguien dijo. Pero empecemos. Yo recuerdo que ¿cuánto tiempo pasó desde que se reglamentó la 26.529? Tenía 90 días de plazo y creo que tardaron 2 años.
Sí. pero empezamos a caminar. Vos tenés el ejemplo más grande, que es el del consentimiento informado. Se hizo foco ahí. Y sí, Yo creo que si una ley se pudiera reglamentar parcialmente sería lo ideal. Y lo primero que yo haría sería la capacitación a los profesionales que se inician, a los residentes, ¿sí? Porque sí. bueno, de ahí parte el resultado positivo o negativo del ejercicio de la profesión a futuro. Y por supuesto que dejaría bien en claro la reorganización del sistema de salud y también la remuneración. Por supuesto, Yo esto te hablaba obliga. con una médica a quien yo le hacía una consulta y en un momento estalló y me dice, por favor, estoy atendiendo 4 pacientes a la vez. Y entonces yo tomé conciencia y le dije, miles de disculpas. Esa es la realidad del sistema de salud, que vos sabés que alguien dijo que la salud está en UTI y con pronóstico reservado. Por supuesto. Y por otra parte, te digo, Cristina, todo este circo de hospitales y cosas es el 20% del determinante de salud de la sociedad. Sí. El otro 80% son cosas sociales, cloacas, vivienda, educación. O sea, una Así ley no es. te va a resolver esos problemas tampoco. O sea, claramente. Pero, como te digo, te marca una brújula, te da un camino. Y yo no le tengo, creo que aparte responde a una necesidad, responde a una respuesta de tantas víctimas, de tantas cosas, Así y es. obliga a la autorreflexión también a la gente de salud, para que reflexionemos un poco acerca de cómo y los que organizan el circo también, ¿no? Porque 64% de burnout, precarización laboral, enfermeros que no pueden llegar a fin de mes, bueno, obligar a Terrible. replantear todo, o sea, una ley no te soluciona todo, pero No. te Pero marca es un un camino. replanteo muy grande y hay que empezar. Gracias, Cris. No, gracias a vos, Fabián. Besos. Brillante. Bueno. Chaucito. Besos. Chao. Nadia Agustín, ¿estás ahí? Hola. ¿Cómo estás? Doctor, un gusto saludarte. Bueno, soy de Córdoba y coordino ciclo de charlas sobre calidad y seguridad del paciente, con la intención primero de demostrar una problemática que son los eventos adversos. Creo que todos tenemos que empezar por eso. Sí. Vos contaste muy bien qué le pasó a Nicolás. No tiene que haber otro Nicolás, ni muchos niños, ni víctimas. Creo que es empezar por eso, la conciencia de eso, y Gracias. hacer las cosas bien. Nadia, coincido con vos, las cosas no cambian por ley, cambian por conciencia, cambian por convencimiento, no te va a cambiar por decreto. Estas cosas sirven para empezar a hablar, que hoy hayamos tenido 1.500 inscritos en este webinar para hablar de estos temas, solamente habernos tomado 2 horas para reflexionar sobre la práctica y sobre las cosas, pudiendo estar de acuerdo o no, pero ya el solo hecho de poner el tema, darle la centralidad que tiene, me parece importante. Ojalá no más Nicolás, pero va a seguir, el sistema es extremadamente complejo y tenemos que entender que a veces es el subproducto de la complejidad. Entonces, bueno, pero tenemos que luchar para evitarlo. Pero tenemos que tener un hilo como para que no sea todo tan negativo o tan imposible como parece. Sí, señora. Empezar por algo. La capacitación es muy importante. Aguante Córdoba. Gracias, un saludo, doctor. Saludos. Chao, chao. Mariana Kitline. Estás permitida, tenés que desmutearte. ¿Está? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bien. En realidad, quizás no va a sonar muy bien mi comentario, ¿no? Pero me parece un tanto triste, angustioso y vergonzoso que tengamos que tener una ley para hacer las cosas como corresponden. Eso a mí me lastima el alma, porque solo se requiere trabajar a conciencia, darse cuenta de las carencias cognitivas que uno puede tener para ejercer su profesión o la especialización, la especialidad que eligió, que la capacitación debe ser un mandato propio del ser profesional. Si bien, bueno, en el hospital privado, como usted bien sabrá, siempre se han generado capacitaciones. En una época que yo fui supervisora docente, lo que comentaba de las úlceras por presión, bueno, armé jornadas, cursos, todo, en el horario de trabajo. Pero bueno, cuando resulta imposible,
uno debe tener, digamos, uno tiene el deber ético de autocapacitarse, de buscar formarse cada vez más en virtud de los nuevos desafíos que presenta nuestro quehacer. Y bueno, solo pido a Dios que se pueda llevar adelante esta ley, que se cumpla. Para mí es más importante que los profesionales tomen conciencia, yo digo tomemos, porque yo sigo dando clases, de que nuestro deber, nuestra obligación es brindarle a los pacientes la atención y el cuidado que deseáramos recibir nosotros mismos. Sí, esa es la pregunta. Sí, la capacitación. Mirá cómo surge acá dos palabritas, ¿no? Conciencia y capacitación, permanentemente. Conciencia y capacitación. Tal vez la ley ayude a la conciencia. Exactamente. Tal vez ayude a eso. Y gracias, Roberto. Bueno, llegamos al final. Último comentario porque son las 9 de la noche. Antes del último comentario yo quiero pedir disculpas porque yo, en una ilusión, pedí a la gente cuando invité que me hiciera preguntas. Tengo 20 me preguntan. Imposible. Pero tienen mi mail. Ustedes van a recibir la grabación con la presentación, por supuesto, y con la ley, para que la puedan cotejar. Lo vamos a hacer si lo mandamos mañana. Pero me pueden escribir, van a tener mi mail ahí en la presentación y hacerme los comentarios que quieran. Invito a participar dentro de las organizaciones donde ustedes trabajen, en la forma coordinada, si están en los colegios médicos. Cuanto más gente intervenga y opine sobre la reglamentación, a mí me parece que es mejor. No es bueno, o sea, no es fácil redactar una ley, muy difícil, y debe ser mucho más difícil reglamentarla, pero por lo menos tener algunas líneas. Bueno, último comentario. Marina Fernanda Novak, podés hablar y cerrás vos, si estás ahí todavía. Marina Fernanda. Yo te robo un segundo. Roberto, cerrá vos. Cierro. Esta ley es fundamental, es muy importante, pero tan o más importante que la ley va a ser su reglamentación. Sin duda. Bueno, los consejos, como el Consejo Recreativo de Oftalmología, no sé cuál es la forma de participar, acercarse al ministerio. Seguramente hay mucha gente trabajando por distintos lados, pero todo lo que se puede hacer para sumar. Yo no sé si se va a poder reglamentar en 180 días. Habrá que ver. Hola. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón, no podía conectarme. No, yo quería hacer un comentario que vos decías que de la capacitación desde la universidad. Yo soy técnica y yo lo que veo que no están preparados los médicos a veces, que identifican las muestras, y creo que eso tendría que ser o una materia o que vengan capacitados. Yo trabajo en el laboratorio y muchas veces no tenemos identificadas las muestras y es engorroso para nosotros y para el paciente, obviamente. Y bueno, desde el laboratorio. Marina, qué bueno que un técnico de laboratorio se sume. Vos sabés que la identificación de las muestras y la identificación efectiva del paciente es central, es uno de los objetivos centrales y todavía se sigue haciendo mal. Y por supuesto que capacitar en todo esto, en el grado, en el posgrado y en todo momento. Bueno, 9 de la noche, señores, 2 horas. Muchas gracias. Gracias, Marina. Vamos a ver. Muchas, pero muchas gracias por hacerme el aguante. Siempre, Gracias, Graciela, gracias, Roberto. Es un lujo haber contado con la opinión de gente como ustedes que plantearon sus posiciones y bueno, nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.